Hoy vamos a tomar un poquito de tiempo, son las 1:15. Me voy a ir a trabajar a las 2. Solo quiero, hermanos, a ver cuánto tiempo nos da, ¿verdad? Aquí este live. Pero según paz, Señor, a todos mis hermanos, vamos a tomar una porción de la escritura ahorita en el momento. Según, ¿verdad? Corintios 6:2. ¿Qué opinan de ese texto? Ahí se los dejé abajo para que, pues, Señor, hermano, Yael, pase, Señor, ¿cómo está? Paz, Señor, a todos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Vamos a tomar un poco de tiempo a ver si nos da más tiempo este vivo. Estoy aquí dentro de mi carro. Vamos a hablar, hermanos. Ahí puse el tema arriba para que los que quieran entrar, ¿verdad? Vamos a dejarlos entrar según ellos. La gente, quien quiera. ¿Cuál es el tiempo de salvación según Corintios 2? Tiempo aceptable. Nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a ver qué opinan las gentes acerca de esto. Y vamos a leer el capítulo. Vamos a buscarlo. Dice en el nombre del Señor, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Verdad, hermanos? Para todos aquellos que nos oyen o quieran subir, que nos mencionen, que nos digan cuál es ese tiempo, quién es. Dice el apóstol Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Vamos a compartirlo, a ver si nos vienen a apoyar aquí unos hermanos. Vamos a esperar un poquito que haya más hermanos para seguir hablando. Es un tema, hermanos, muy bonito. Este es un tema que para el hombre se le hace raro, ¿verdad?, que hablen de estas cosas. Pero vamos viendo qué es el tiempo aceptable. En sí, hermanos, ¿verdad? No traigo ese tema, así que digamos a la mano ya listo para darlo, pero no vamos a ir por pasos. Hay mucho de qué hablar ahí, como es el llamamiento de los siervos de Dios, ¿verdad? El tiempo aceptable, ¿qué es el tiempo aceptable? ¿O quieren que hablemos profundamente ya del tiempo aceptable? ¿Quieren que hablemos o vamos hablando del tema, ¿verdad, hermanos? Si quieren aportar, si quieren ayudar, vamos hablando mejor del tema, porque en sí, ¿verdad? Si subimos también a gente que no conoce acerca de estas bendiciones, nos va a estropear el live y nos va a, como dijéramos, a que la plática se corte o pueda que no se le entiendan o no se den a entender. Como todo, puede suceder cualquier cosa. Ya tenía rato que no hacía en vivos, pero he andado bien ocupado, hermanos, hasta ya creo que se me está olvidando hablar, como ven. Vamos a seguir compartiendo, a ver si vienen los hermanos. Quién sea, vamos a ver. Todos sean bienvenidos, que Dios los bendiga. A todos los que me siguen, ¿verdad? A todos los que les dan, ahora sí que un corazón a mis
publicaciones, gracias, ¿verdad? Se los agradezco todo, de todo corazón. Yo siempre les digo que los que siguen a los que... Paz, señora hermana Judith, ¿cómo está? Dios le bendiga a todos los que me siguen, hermano, la verdad, se los agradezco y nosotros los que hacemos, ¿verdad? Contenido en las páginas. Bueno, en mi caso, en lo personal, siempre les agradezco a todos aquellos que me siguen, aquellos que aportan, porque en sí, ¿verdad, hermanos? O personas que nos escuchan, nosotros sin las personas que no nos siguen, pues no podemos avanzar, no podemos tener más seguidores, no podemos, hacer nada, porque pues en sí, ¿verdad? La audiencia, esos son los que nos, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermana Judith. La audiencia es la que a nosotros nos hace fuertes, ¿verdad? El llamamiento de los siervos de Dios, ¿verdad? Es el tiempo aceptable. El tiempo aceptable, como decía el apóstol Pablo, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Yo les quisiera preguntar, ¿verdad? ¿Todos los tiempos son tiempos de salvación? ¿Será que cada, digamos, mes, cada año, habrá tiempo de salvación? Porque en sí, vamos a ser concretos en esta palabra. El tiempo, hablando del tiempo, ¿verdad? El hombre a los días les ha puesto un nombre. En sí, ¿verdad? Antes no existían los días. Y los meses tampoco, los años, solamente era un tiempo. Era como la mañana y el día, y era algo que rutinario. Pero el tiempo, ¿verdad? El tiempo que Dios le ha dado a esta tierra, a la humanidad, ¿verdad? Eso está en el secreto de Dios. Entonces, el tiempo, ¿verdad? Nosotros lo hemos, es más bien el ser humano le ha puesto sus horas, su horario, le ha puesto sus días, le ha puesto sus meses, ¿verdad? Según, ¿verdad? El hombre. Y lo ha tomado, ¿verdad? De los planetas como lunes de la luna, Marte, miércoles, jueves, igual como los meses. Entonces, hay un tiempo que Dios tiene predestinado, ¿verdad? En su secreto para enviar a sus enviados, para enviar a sus siervos. Entonces, no todos los tiempos Dios ha enviado hombres de Dios. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios escaseaba en tiempos de los profetas, en tiempo de hablando del pueblo de Israel. Pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando viene el último, profeta, que fue, ¿verdad? San Juan Bautista, cuando él llegó, dice que pasaron cerca o más de 430 años, ¿verdad? No estoy muy bien seguro, pero esos años son según el hombre que pasaron para que viniera, ¿verdad? Juan Bautista, anunciando que el que venía atrás de él no era digno de desatar sus correas. Pasaron, ¿verdad? ¿Cuánto? Vamos a ponerle así, 40 años, 30 años, 20, ¿cuántos? Los que hayan transcurrido para que llegara, ¿verdad? El profeta Juan. ¿Qué pasó con esa humanidad? Por eso decía el apóstol Pablo, porque en tiempo aceptable te he oído. Bueno, Madera, la paz, Señor, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos. Dice, paso mi hermana, yo espero que estés bien de salud. Pues bien, hermano, que la verdad he estado delicado de salud de hace como 15 días. He andado malo pero trabajando, ¿verdad? Para que no sientamos la enfermedad. Y gracias a Dios, ahí la llevamos, hermano. Ahí vamos. Y poco a poco se nos va, pasando la enfermedad. Sí, estamos hablando del tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo
de salvación. Según segunda de Corintios 6:2. Estamos viendo ese texto porque hay un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de salvación. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando el apóstol Pablo estaba, ¿verdad?, en la tierra, el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablaba de estas cosas porque él, viendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo que su ministerio que se le había encomendado era ir a los gentiles, hermano. Según, ¿verdad?, aquellos gentiles que lo recibieron, tenía él que hacerles saber quién era él, por qué estaba ahí, quién lo había mandado. Porque si nosotros vemos el testimonio del apóstol Pablo, porque así muchos dicen, es que lo que tiene que ver es el testimonio para que sea siervo de Dios. Lo que tiene que ver es cómo él es su testimonio. Pues el apóstol Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia y él, ¿verdad? No queriendo, pues ahora sí, era celoso de la doctrina, de la ley, pero cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo toma para que él sea quien lleve el evangelio a las almas, el apóstol Pablo, ¿verdad? Se dice que cayó postrado y le dice, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Le dice él, porque para instrumento te he escogido. El hombre a veces quisiera tener algo a lo que él quiere. El hombre a veces quisiera tener lo que él le gusta y así es el hombre. Pero la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Es otra. Dice, hermano Madera, mi hermano Nayo, le mando un abrazo fuerte en Cristo. Dios le pague, hermano. Dios le pague, ¿verdad? Pues Dios les pague a todos. Sí, a lo mejor este tema no les guste a muchos, hermanos, ¿verdad? Porque pues dice ahí Isaías 53, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay gente que no le gusta oír que haya un hombre de Dios, que el tiempo aceptable es cuando hay un hombre, cuando hay un apóstol de Dios. No quiere oírlo, no quiere. Estaba Noé, ¿verdad? Haciendo el arca. Ese era el tiempo de salvación para aquella gente, la que estaba todavía ahí en la tierra, viviendo. Noé, ¿verdad? Estaba haciendo el arca y predicaba, dice su palabra, que era el pregonero de justicia. Y aquellos hombres que lo oían hablar, lo veían construir un arca, se burlaban de él, lo juzgaban, le decían que eran loco. Pero les dice Noé, ¿verdad? Lo que iba a venir, que iba a venir un diluvio y que la tierra iba a ser inundada. En aquel tiempo dice que no llovía de arriba del cielo, no había nubes, pero el hombre solo veía, dice, un rocío, un vapor que salía de la tierra y era lo que regaba los árboles, las plantas. Pero viene Dios y le dice a Noé, ¿verdad, hermanos? Le dice, prepárate, háblale a las gentes, diles que va a venir un diluvio. Y el apóstol Pedro lo habla, ¿verdad? Diles que va a venir un diluvio, diles que esta tierra se va a llenar de agua y van a ser exterminados. Noé en su tiempo, él era el tiempo de salvación. Él era el tiempo, ¿verdad? Aceptable. Él era, ¿verdad? El que tenía, ¿verdad? Digamos, esa autoridad para facilitarle la salvación a aquellos. Era el tiempo de salvación, el tiempo aceptable. Y el día de salvación, tiempo aceptable. Para Dios, cuando hay un hombre de Dios, ese es el tiempo aceptable. Como cuando vino el Señor Jesucristo, ese fue el tiempo aceptable. Que no lo recibieron, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pues se perdieron, porque no aceptaron
el que Dios les había enviado en su tiempo de salvación. Vean, o sea, vean qué bonito, hermanos. Vean qué bonitos, porque aquellos que le recibieron dice que se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ahorita, si le preguntamos a toda la gente si creen en el Señor Jesucristo, todos creen, todos, pero creen porque lo han leído en el testimonio de la Biblia. Y ellos dicen, es que está en la Biblia. Sí, pero cuando vino el Señor Jesucristo, ¿todos creyeron? Cuando Noé les predicaba que iba a venir la lluvia del cielo, ¿todos creyeron? ¿Verdad que no? Cuando el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pablo, al apóstol Pedro lo encarcelaron, al apóstol Pablo también, ¿verdad? A algunos discípulos ¿verdad? Del maestro que eran sus apóstoles, les quitaron la vida, como Jacobo, dice que allá, dice que lo traspasaron como en la espada, como a Juan Bautista le cortaron la cabeza, el ser humano. Entonces, cuando viene un enviado de Dios, ese es el tiempo de salvación, el tiempo aceptable, ¿verdad? ¿Y qué hacían los gentiles cuando oyeron al Señor Jesucristo? Dice que glorificaban. Dice que ellos estaban felices y gozosos y aceptaron al apóstol Pablo. Entonces, ¿verdad? Cuando llega un hombre puesto por Dios, ese es el tiempo aceptable. Porque desde que Dios recogió al último apóstol, recogió la salvación, recogió el tiempo, ¿verdad, hermanos? Recogió esa salvación, ese tiempo aceptable, ¿verdad? El Señor ya no hubo tiempo. Y dice la gente, ¿y qué pasó con aquella gente que ya no, que murió cuando no hubo apóstoles? Que murió cuando ya no había nadie. Pues no les tocó la bendición, no les tocó el tiempo aceptable, pero el hombre, ¿verdad? No quiere aceptar a un apóstol de Dios, pero sí quiere tener pastoras, si quiere tener, si quiere tener, ¿verdad? Pastores, pero que no puede, no, que ya no haya un apóstol de Dios, porque la palabra de Dios, esta es la Biblia. Les pregunto, hermanos, la palabra de Dios, los hombres, cuando enseñaron ellos, ¿verdad, hermanos? Ellos nunca dijeron que la Biblia era la palabra de Dios. Digo, escudriñar las escrituras porque parece que ahí está la salvación, pero eso se los dijo a aquellos hombres que no lo habían recibido, porque el hombre decía, ¿verdad? Que allí ellos, por decir, el pueblo de Israel, los judíos decían que ellos solamente la Biblia tenían que leerla para ponerla de acuerdo, en práctica, que para ellos no tendrían que aceptar más hombres. Y ahí estaban en la Biblia, ahí estaban metida su pensamiento, su corazón en la Biblia, y ahí estaba todo lo que ellos estaban haciendo, porque era la ley de Moisés, porque la Biblia, ¿verdad? Esa era la que ellos que tenían que poner en práctica, y agarran a aquella mujer y le dicen, ¿verdad? Te vamos a llevar con el maestro, porque ellos querían ver a ver qué reacción tenía el maestro, y la llevan y le dice, la hemos encontrado en adulterio. Es que la Biblia a mí me dice aquí que todo lo que comete una infracción, ¿verdad? Viola la ley, tiene que ser muerto. Vivían conforme la ley. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él dice el fin de la ley escrito, establece otro ministerio, ¿verdad? Y lo da a conocer a través de sus enviados. No puso papas, ¿eh? No puso papas, hermano. No puso pastores primero, ni ministros, ni pastoras, no. Y primeramente puso Dios en la iglesia apóstoles. No puso pastoras, no puso ministros, no. No dijo, porque en la Biblia nos está la palabra de Dios ahí, no, tampoco. Dios, ¿verdad? Dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de Jesús, de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la forma? Dios tiene una forma, Dios tiene una regla que no podemos transgredir, no podemos nosotros traspasar. ¿Qué es lo primero que Dios usa para hablarle a la humanidad? ¿Verdad, hermanos? Lo primero que usa, pues un enviado de Dios, un apóstol de Dios. Al señor hermano Yael, ¿cómo está? Al señor, mi hermano. Aquí Bienvenido, hermano. estamos, escuchando y pues apoyando aquí, hermano. ¿De dónde es usted, hermano? Nosotros somos de México, de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala. Oh, ya. No, yo estuve por allá ¿Usted por dónde es, México, hermano? por ahí estoy trabajando. Yo soy de Veracruz, pero estoy radicando acá ¿cómo se llama? Sur Carolina, Columbia. Ah, en Estados Unidos. Sí, acá estamos. Ah, muy bien, mi hermano. Sí, estamos aquí cerquita de Veracruz. Estoy yo cerquita, ya sabe, a 2 horas. Lo visito cada cuánto. Sí, muy bonito por allá por Puebla, hermano. Sí, mi hermano, hasta ahorita está haciendo mucho frío. Allá yo me imagino Sí, que está nevando, ¿no? aquí y acá y está haciendo demasiado frío, ya está, el pasto está lleno de hielo y todo. No, Sí, está muy bien, mi hermano. Pues aquí estamos apoyándole, hermano, sí, Dios le también pague, hermano. invitando aquí a los amigos que vengan a escuchar. Qué bueno, hermano. Sí, estamos en esta hermosa plática de cuál es el tiempo, a ver si lo miran. ¿Cuál es el tiempo de salvación según segunda de Corintios 6:2? Sí, hermana Yossi, la paz, Señor, amén, hermana Yossi. Hermano Daddy, la paz del Señor, dice a toda la familia de la fe. Amén, hermanos, amén. Bienvenidos, hermanos. Creo que el hermano Yael se le corta mucho la internet, no sé qué pasa. No, hermano, lo silencié. Ok, quiere tomar la palabra, bueno, adelante. Bueno, platicando también sobre lo que usted nos estaba también hablando. Sí, precisamente los tiempos de Dios, pues son muy marcados, ¿no? Hay tiempos en los que Dios se encuentra sobre la tierra y hay tiempos en los que Él quita toda esperanza de salvación. Durante la lectura de toda la Biblia podemos encontrar que hay diferentes momentos en los que Dios da oportunidad, pero también hay momentos en los que Dios quita esa oportunidad. En los que, bueno, los tiempos de Dios son muy, muy específicos y son, digámoslo así, marcados por la presencia de los santos hombres que Él escoge. Y podemos hablar durante bastante tiempo sobre los diferentes momentos en los que Dios tuvo a bien salvar y darle una oportunidad a la humanidad, y hay un tiempo en el que no lo hubo, ¿verdad? Le pongo un ejemplo rápido, para que veamos que sí existen esos tiempos de oscuridad. De hecho, como lo mencionaba, en tiempo aceptable te he escuchado, te he aceptado, por así decirlo, ¿no? Nos dice la escritura, en tiempo aceptable. Entonces, cuando nos habla de un tiempo aceptable, también nos dice que hay tiempos que no son aceptables. Son tiempos de luz y tiempos de oscuridad. Tiempos en los que Dios se encuentra sobre la tierra y tiempos en los que Dios no abre las puertas de la salvación o las puertas de su misericordia. Le decía, tenemos un ejemplo de entre muchos. Tenemos el ejemplo cuando el último profeta, que fue Malaquías, hasta el momento en que aparece Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, porque así nos menciona la escritura, ¿no? La ley y los profetas pues fueron hasta Juan.
Entonces, hubo un tiempo entre el profeta de Dios, Malaquías, hasta que apareció Juan el Bautista. Durante ese tiempo, que se hablan de algunos cientos de años, incluso, no se tiene la cifra como tal exacta, pero sí fue un tiempo en el que incluso algunas generaciones en las que la palabra de Dios no se encontró sobre la faz de la tierra. Las escrituras, como usted lo mencionaba, pues no son la palabra de Dios, son el testimonio vivo de nuestro Dios. Es como Dios piensa, como Dios actúa, como Dios es el testimonio de todo lo que ha hecho, ¿no? Es algo que nos va a inspirar a buscarle. Entonces, en aquel momento, pues sí hubo un tiempo en el que no hubo profeta de Dios y por lo tanto no hubo palabra de Dios sobre la tierra, a pesar de que sí existían las escrituras, a pesar de que ya en aquel momento ya existía texto escrito sobre el papiro, sobre la hoja con tinta, ya estaba grabado en aquel momento los testimonios. Pues nos dice que no hubo palabra de Dios sobre la tierra. A tal grado es confiar en las escrituras o creer que en las escrituras tenemos la salvación, que nosotros vemos ese ejemplo de los fariseos, saduceos, los intérpretes de la ley en aquel momento, que ellos también tenían las escrituras de Dios, también tenían las sagradas escrituras, lo que hoy conocemos como la Biblia. En aquel momento pues nada más llegaba el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel, pero tenían las escrituras. Y a pesar de eso, no lograron encontrar quién era Jesús. No lograron concebir que el Hijo de Dios fuera un hombre, así como ellos. No lograron discernir quién era el Cristo, quién era el Salvador, el ungido de Dios. Entonces, ellos leían muchísimo las escrituras, por eso se les llamaba intérpretes de la ley. Para que tú puedas interpretar algo, para que se te llame intérprete de algo, quiere decir que tú lo has estudiado con mucho ahínco, con mucha dedicación. Entonces eran estudiosos de las escrituras, pero a pesar de haber tenido las escrituras, a pesar de haber tenido todo esto, no pudieron identificar cuando el reino de Dios se acercó a ellos. Entonces, la fe nace por el oír la palabra del Señor y no por leer las escrituras. ¿Sí? Entonces, son cosillas que muchos no llegan a aceptar, muchos no llegan a comprender. Yo escucho aquí en algún momento explorando por la plataforma, pues encuentro personas que dicen, no, es que leemos la palabra de Dios y por eso nosotros sabemos y por eso nosotros comprendemos. Pero cuando ya te vas a sus doctrinas, cuando ya empiezas a escarbarlo un poquito, pues te das cuenta que hay errores que te llevan a la perdición. Por ejemplo, hay algunos que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros que bautizan en el nombre de Cristo, otros que solamente lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo, así diferentes doctrinas. Y la doctrina de Dios es tan perfecta, tan hermosa, tan completa, que no tiene un error, un solo error en su interpretación, la doctrina no es una doctrina a medias, porque no hay verdades a medias. Solo hay verdades que son, solo hay verdad o hay mentira. No hay verdad a medias, no hay que media verdad, no. Solamente existe una verdad y las demás son mentiras. Tampoco pueden existir más de dos verdades. Si usted se pone a analizar en cualquier situación, incluso material, hay veces que, por ejemplo, nuestros hijos vienen y nos dicen una versión de lo que sucedió en la escuela, por ejemplo, que ya se cayó por allí y empieza a decir, no, pues es que este niño me empujó y las cámaras de seguridad, no, pues mira, el niño se cayó solo. No, pero el niño asegura y que le empujaron. No, pero las cámaras están dando ahí testimonio de que el niño se cayó solito. Entonces, por más que mi hijo me diga, que me jure que esta es la verdad, no va a ser la verdad.
La verdad solamente es una y es la que se puede ahí evidenciar, ¿no? Entonces nosotros, la Iglesia Luz del Mundo, tenemos esta doctrina revelada a nosotros por los apóstoles, o sea, los apóstoles reciben la revelación y nos las dan a sí mismo a nosotros, su Iglesia, y es la que nosotros predicamos. Cuando nosotros nos ponemos a analizar la escritura detenidamente, con entendimiento, entonces nos damos cuenta que no todas las doctrinas son de verdad y que si hay 1% de mentira y 99% de verdad, esa doctrina no es de Dios, porque Dios solamente es uno y no se equivoca. En Él no hay sombra de variación, no hay sombra de mudanza. Entonces, Dios no se equivocó en su doctrina. Su doctrina es una, es única y es perfecta. Y concuerda con todo lo que se ha escrito en las escrituras. Todo lo que hay en las escrituras concuerda con la doctrina verdadera de Dios. Entonces, hermano, pues yo voy a seguir escuchándolo a usted, invitando también a las personas, si hay alguna por aquí que quiera platicar con nosotros, pues estamos a la orden, hermano. ¿Le puedo aportar esto por el momento? Adelante, hermano. Sí, muy bien, muy bien. Claro. Sí, hay cosas, ¿verdad, hermano, que el hombre desconoce por falta del conocimiento, ¿verdad?, de que Dios da a los enviados de Dios. Porque si aquellos hombres, dice que para esperar al profeta, Juan Bautista, pasaron muchos años. Entonces, cuando no hay, ¿verdad?, un enviado de Dios en la tierra, hay oscuridad, hay tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo llega y les empieza a hablar y dice unas palabras muy ciertas, dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les esclareció. ¿Por qué fue que el Señor Jesucristo les hablaba de esa manera? ¿Porque tenían palabra de Dios? ¿O porque se había retirado la palabra de Dios? ¿Porque no había revelación? Porque si nosotros dijéramos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué el pueblo no vivía en luz? Porque dice que Dios es luz. Entonces dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de muerte, luz les esclareció. Viene el Señor Jesucristo y empieza a proclamar, ¿verdad? El día de salvación. Y la gente, ¿verdad? Decían ellos: ¿quién es Él? Y el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro: ¿qué dicen las gentes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y el apóstol Pedro le dice: pues unos dicen que eres Elías, otro que eres un profeta, otro que eres, empieza a darle nombres, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, le dice: Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Por qué Pedro, verdad, el apóstol, le contestó con seguridad y le dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo? Y le dice el Señor Jesucristo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hay cuando hay un tiempo de salvación? Cuando está el tiempo aceptable, ¿verdad, hermanos? Hay palabras de revelación. ¿Por qué el apóstol Pedro no le contestó, verdad, de otra manera? O el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo de otra manera, sino que le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo empieza a hablarles la doctrina, la palabra que Dios le decía a su Hijo que hablara, porque el Señor Jesucristo dijo bien claro: porque yo no hablo de mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me envía y que diga. Cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar, el pueblo estaba en tinieblas. Y mucha gente desconocía al Señor Jesucristo, además desconocían su palabra. ¿Cuál era la causa de que desconocían la palabra? Porque tenían años, ¿verdad?, que no habían escuchado hablar a un profeta puesto por Dios. Y cuando no hay el tiempo aceptable, ¿qué es lo que hay? Hay oscuridad, hay ceguera, hay sordera, no se escucha la palabra de Dios.
no hay doctrina revelada, ¿o no es así, hermanos? No hay doctrina revelada cuando hay, ¿verdad? Oscuridad, no lo hay. No lo hay. Por eso el Señor Jesucristo les decía al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Y quién era esa gran luz? Era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando les empieza a hablar la doctrina, les empieza a hablar el mensaje de Dios en el tiempo aceptable, en el día de salvación. Y se los voy a leer, se los voy a corroborar para que no digan que estoy hablando cosas fuera de sí. Vámonos a Lucas 4, ¿verdad? 18. Dice, para la gloria del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Por qué el pueblo de Israel no se dio cuenta, verdad, que el que había llegado con ellos era el Hijo de Dios? Porque estaba en tinieblas, hablando espiritualmente, no había esa luz. Sus ojos espirituales estaban ciegos, estaban enfermos, estaban cautivos, estaban, ¿verdad? El enemigo los tenía prisioneros, no podían ver, no podían oír. Y el Señor Jesús se los dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ah, pero ellos tenían la ley, hermano. Hermano Yael, ellos tenían la ley. Ellos decían que para ellos nadie podía enseñarles más porque tenían la ley, tenían las Así es, hermano. escrituras. Pero el Señor Jesucristo le dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A ver, ¿todos los años son agradables a Dios? Hermano Yael, No, cuando hay oscuridad, cuando el hombre es ciego porque así vive, cuando no hay un enviado de Dios, cuando no hay, ¿verdad?, un hombre puesto por Dios, está enfermo, quebrantado, todos los años son de salvación. No, no, de ninguna manera. no. De hecho, el Por Señor eso, Señor, Jesucristo decía, el Señor Jesucristo nos decía, me es necesario hacer las obras de mi Padre en tanto el día dura, en tanto el tiempo de salvación está presente. Porque cuando hay noche, cuando hay oscuridad, nadie puede trabajar. Así lo dijo el Señor Jesucristo. claro, sí, muy bien, hermano. Es que, ¿por qué el Señor Jesucristo les decía y les hablaba de esta manera? Para que ellos, ¿verdad?, vieran que lo que Isaías había hablado también se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo cuando él habla de acuerdo a los enviados de Dios, porque quien está en los hombres de Dios es el Espíritu de Dios. Él es el que los mueve, Él es el que los lleva, el que los trae, que les enseña, que les dice cómo van a hablar, qué es lo que van a hablar, cuál es su misión, cuál es su ministerio. Y este texto que leí, el de Lucas 4:16, lo voy a volver a corroborar, está en Isaías 61, hermano. El profeta Isaías también dijo lo mismo. También habló lo mismo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos,
apertura de la cárcel, proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Qué es lo que hace Dios cuando envía a sus profetas, a sus siervos, al Señor Jesucristo, a los apóstoles? ¿Verdad que dice que Él le da en lugar de luto, dice, les da alegría? Y dice que, dice el 3, el de Isaías 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Cómo vive el espíritu del hombre cuando no hay un enviado de Dios? Bueno, vive triste, vive angustiado, vive afligido. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se los dice, ¿verdad? En el texto que estábamos hablando de Lucas 4:18, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está la humanidad cuando no hay ese tiempo aceptable? Quebrantado. Está, ¿verdad, hermanos? Angustiado, está triste, no tiene libertad, porque no es el tiempo aceptable. Y el apóstol Pablo bien claro le decía en el texto que poníamos, 2 Corintios 6:2, aquí dice él, el tiempo de salvación. No todos los años, como decía el profeta Isaías, son años de salvación, son tiempos aceptables. Decía, igual lo vuelvo a leer, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, la doctrina de Dios, la doctrina de verdad que Dios le revela a sus enviados. Son las buenas nuevas de salvación a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y luego dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad. ¿Cuál es el año de la buena voluntad? Cuán hermosos son los pies, dice, de los que nos anuncian el Evangelio. El año de su voluntad es cuando hay un apóstol de Dios, cuando hay un enviado de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, no se equivocó el apóstol Pablo cuando él decía allá los Hechos 13, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y vean, ¿qué hacían los gentiles cuando oyeron a un apóstol de Dios? Ah, pero ese era el apóstol Pablo. Bueno, los que estuvieron en su momento creyeron y glorificaban, dice, los gentiles, el 48, oyendo esto, hablando del evangelio, ¿verdad? De lo que el apóstol Pablo les hablaba, se regocijaban. ¿Por qué se regocijaban? Porque ellos, ¿verdad? Decían, eran ciegos, ellos eran quebrantados, ellos estaban en cárceles de oscuridad, ellos estaban en tinieblas, ellos no podían ver, no sabían. Por eso era que se regocijaban. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Para muchos, ¿verdad, hermano? No les es fácil entender los misterios de Dios. Así es, Adelante, hermano, hermano. adelante. Ya le pagué. Pues hace un momento ya daba yo un texto que el mismo Señor Jesucristo nos los estaba enseñando en aquel momento. Actualmente hay muchas corrientes
doctrinales, ideológicas, que enseñan que la salvación es a pesar de todas las cosas, es decir, no importa si hay o no hay un elegido de Dios. Ellos dicen, no, pues es que en la era actual el Espíritu Santo es el que me va a guiar a toda verdad y toda justicia. Ellos dicen que solo por ser o por tener el Espíritu Santo, ellos van a saber qué hacer y Dios les va a revelar todas las cosas. Es decir, que el tiempo aceptable es todo tiempo, que no importa si hay o no hay siervo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña algo muy interesante en el libro de Juan, capítulo 9, y si gusta desde el versículo 1 para que agarremos un poquito la hilación. Dice, para la gloria de Dios, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Para la gloria del Señor. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que primeramente que hay un tiempo de luz, pero también por sus mismas palabras dice, la noche viene. Era una profecía de parte del Señor Jesucristo, que después de que Él se fuera del mundo, vendría un periodo de oscuridad, de noche. De hecho nos dice, entre tanto yo estoy en el mundo, la luz del mundo soy yo. ¿Sí? Porque nos está diciendo, entre tanto hay luz. Es decir, entre tanto yo estoy aquí. Hay salvación, hay tiempo aceptable. Pero va a venir un momento en el que ya no voy a estar con ustedes. Un tiempo en el que ya no va a estar mi palabra entre ustedes. Por lo tanto, la luz es ocultada, es movida a otro lugar. Y sobre la tierra va a haber oscuridad. Otro punto que nos está diciendo a este texto es que las obras que son de Dios solamente se pueden hacer cuando existe esa luz, cuando existe la luz de Dios, ¿sí? Porque dice, me es necesario hacer las obras de mi Padre en tanto dura el día. Es, digamos, una condición restrictiva que nos está diciendo, entre tanto sucede esto, yo puedo hacer esto, ¿sale? Es como cuando rentamos un local para poner un negocio. El contrato que nosotros firmamos nos dice, entre tanto tú pagues la renta, tú puedes usar ese local para poner tu negocio. Si dejas de pagar la renta, entonces tú ya no puedes hacer uso de ese negocio. Es un absurdo, es un tema, un ejemplo tal vez un poquito tosco, pero es para ilustrar el hecho de mientras haya luz en el mundo, las obras de Dios se pueden realizar. Y las personas dicen, no, pues es que yo como tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, yo puedo predicar. Y lo que pasa es que la Biblia nos describe el Espíritu Santo como un don de Dios. Y los dones de Dios son las obras de Dios. Así como el Señor Jesucristo en aquel momento hizo un milagro, es decir, suministró la gracia de Dios a ese hombre ciego,
porque Él estaba en el mundo, así también es el Espíritu Santo. Es decir, son bendiciones de parte de Dios. El Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Los dones vienen de Dios como un regalo muy hermoso, muy grande. Es una bendición de Dios. Pero nadie puede administrarse por sí solo ese don. ¿Sale? No puede alguien decir, es que yo lo quiero, yo lo busco, yo leo la Biblia y por eso ya tengo el Espíritu Santo. No es posible. De hecho, el apóstol Pablo nos habla diciendo, tómenos los hombres como los administradores de los misterios de Dios o de la gracia de Dios. Entonces, Dios administra su pueblo a través de siempre un gobierno, y el gobierno que Él dejó, dice la Escritura, primeramente fueron apóstoles. Entonces, para que nosotros podamos hacer las obras de Dios, para que podamos hacer todo esto que nos conviene para alcanzar nuestra salvación, es necesario que haya luz, que no haya tinieblas, que haya luz. Y para que haya luz, nos lo dice el Señor Jesucristo, mientras yo estoy, entonces hay luz. ¿Y quién vive? ¿Quién vive en el corazón de los apóstoles? No es que sean ellos Jesucristo, sino que ¿quién vive en ellos? ¿A quién le prometió el Señor Jesucristo? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A sus apóstoles. Entonces, mientras Cristo está en sus apóstoles, en el mundo hay luz. Pero si son quitados de en medio, entonces hay oscuridad. Y si hay oscuridad, así tú leas la Biblia, así tú hagas exactamente lo mismo que hacía en la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, en aquel momento, en la primitiva iglesia, así tú hagas lo mismo, así cantes lo mismo, así te vistas igual, así hables igual, lo que tú estás haciendo no es válido delante de los ojos de Dios, porque no hay un gobierno, no hay una autoridad que nos esté suministrando la gracia. Es un ejemplo, también se puede pasar a lo material. En lo material, si ustedes se fijan, no hay alguna sociedad en el mundo jamás que no tenga un tipo de gobierno, que no tenga un tipo de sociedad que sea la gobernante de ese grupo de personas. Siempre en un grupo de personas va a haber un régimen que nos esté gobernando, por así decirlo. ¿Sale? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Aquí en México están los programas sociales que ayudan a los adultos mayores, que ayudan a los jóvenes, etc. ¿Qué pasaría si nosotros quitáramos al gobierno del medio y dijéramos, ahora el pueblo se va a administrar solo? Ya no va a haber presidente, ya no va a haber diputados, ya no va a haber senadores, ya no va a haber nada de eso. Lo vamos a quitar, todas las instancias gubernamentales las vamos a quitar, y el gobierno y el pueblo se va a gobernar por sí solo, y nosotros nos vamos a administrar. ¿Qué se imaginan que sucedería en aquel escenario? ¿Sería un orden o sería un caos? Papá. Entonces, es necesario el gobierno. Papá. Es necesario el gobierno en el pueblo de Dios. Sí, hermano, yo sé que a lo mejor es un ejemplo un poco débil, a lo mejor, o no sé cómo lo tomen, a lo mejor es apropiado, pero así funciona la sociedad. La sociedad no es posible que se administre cada quien como quiere. Sí, de hecho, los hombres, imagínense cómo sería si a cada uno de los pobladores de un país se nos diera todo el dinero que hay en el país, ¿sí? Que se nos diera todo el dinero que tiene el gobierno, de repente se repartiera entre cada uno de los habitantes. Sería un desorden, pero total. Algunos lo usarían para el bien, otros lo usarían para el mal. Unos comprarían una cosa, otros comprarían otra cosa. Unos a lo mejor mejorarían su casa y la del vecino, y la de mi amigo, y la de enfrente, y la de la calle. O sea,
Si me doy a entender, no es posible que el pueblo se administre solo. Es por eso que el Señor dijo, primeramente en su iglesia Dios puso apóstoles. Porque ese es el gobierno, es la forma en la que Dios administra la gracia de Dios. Si nosotros decimos, es que yo me puedo administrar solito la gracia nada más porque leí y por eso creí y ya Dios me ayudó, pues no, las cosas no son así. Así las quisiéramos a lo mejor, que nadie nos gobernara. Dicen, no, pues es que yo soy libre, a mí nadie me gobierna. No, es que Dios puso un orden en su iglesia. Así como puso tiempos para salvación, también puso tiempos de oscuridad. Y hay muchos en la Biblia, hermano. Ya hablábamos de uno de ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, pues, yo creo que por lo menos hasta aquí le comento. Si usted tiene algo más que decir, Sí, claro, hermano, sí, hermano. nomás está muy bien, Dios le pague, está muy bien. Sí, hay tiempos, ¿verdad? Los cuales ante Dios son aceptables. No todos los tiempos son aceptables ante Dios. Y para eso, ¿verdad? Voy a tomar una porción de la escritura que está en Hebreos 1, un texto que lo hemos macheteado muchas veces, con el perdón de la palabra, sin ofender a nadie. Pero dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Estábamos hablando del tiempo de salvación. ¿Verdad, hermanos? El tiempo de salvación. ¿Qué es el tiempo de salvación? Como decía Corintios 2, ¿verdad? Dice, porque en tiempo de salvación me ha socorrido. Entonces decía el apóstol Pablo nuevamente, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en otros tiempos atrás, hablando desde que Dios empieza a hablarle a los seres humanos por medio de sus profetas, dice, y de muchas maneras, en otro tiempo. ¿Por qué dice que de muchas maneras? Porque no solamente envió un profeta ni dos, sino fueron varios profetas, ¿verdad? Envió, ¿verdad? Moisés, envió a Abraham, etcétera. Y dice de muchas maneras por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, heredó todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo es cuando Dios habla? En el tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo en el cual, ¿verdad? Dios se acerca a la humanidad y empieza a hablarles a través de los hombres que Él envía. Y los hombres que Dios envía no son como a mí me guste o como a la humanidad le guste, tampoco son puestos por medio de votos, por medio de sucesión, como otras pseudoiglesias lo hacen, sino los hombres que dirigen una iglesia de Cristo, ¿verdad? Que es espiritual, es porque Dios los llama y ya están predestinados desde antes de la fundación de los tiempos. Voy a leer una porción de la escritura que está en Hechos 16. Fíjense lo que hacía esta mujer. Vamos a ver dos frases en las cuales a ver si le entendemos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que la Biblia decía. ¿Verdad que no dice así? Dice a lo que Pablo decía. ¿Quién era el apóstol Pablo? Pues era el tiempo de salvación él. Él era el que iba a abrir a los ojos a los ciegos y el que, ¿verdad? Iba a ser para salvación. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, el Señor, entrad en mi casa y pasad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, fíjense con lo que hacía este espíritu de Satanás, porque, ¿verdad? El diablo, Satanás, es más inteligente y más sabio que los seres humanos.
que los hombres, porque el espíritu de Satanás, él sabe quién es Pablo, él sabe quién es el Señor Jesucristo, él sabe quiénes son los hombres de Dios. Y vean lo que decía, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. ¿Qué tenía esta mujer dentro de ella, la que la hacía hablar? Un espíritu de adivinación, era un espíritu de Satanás, pero más sin embargo, ¿verdad? Ella hablaba y decía que estos hombres eran siervos de Dios Altísimo. ¿Cómo era que lo conocía? ¿O cómo era que esta mujer sabía que era verdad lo que ella decía? Porque, ¿verdad? Quien estaba en ella era un espíritu malo usado por Satanás, y Satanás, ¿verdad? Hasta a veces es más sabio que los hombres, porque conocen a los enviados de Dios. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Por qué a Satanás no le conviene que haya luz en la tierra? Porque le quita sus beneficios, les quita sus ganancias, siente que se van a la pobreza, sienten que se van a quedar sin ganancias, sin dinero, porque Dios ahora los va a dirigir, ahora Dios, ¿verdad? A través de su bautismo de un hombre de Dios, lo va a hacer que sea hijo de Dios, pero no quieren. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin ganancias. Entonces vemos, ¿verdad? Que aún Satanás conoce a los hombres de Dios, aún sale más sabio Satanás que los hombres. Vamos a pasar a otra porción de la escritura que está en 26, Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vean qué hermoso este texto. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿Cuáles ojos? ¿Estos de carne? Porque acuérdense que digo Señor Jesucristo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en regiones de luz de sombra, luz les esclareció. Pero el pueblo de Israel no recibe al Maestro. El Señor Jesucristo había los ojos de aquellos hombres, los ciegos. Los ciegos ven, dice, los cojos andan, ¿verdad? Y los muertos son resucitados. Pero aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo está hablando y está diciendo el apóstol Pablo, para que abras sus ojos, para entender la escritura. ¿Quién tiene que abrir los ojos? Para que para que podamos nosotros interpretar la Biblia, comprenderla. ¿Qué tiene que haber? Pues un hombre de Dios, para que nos abra los ojos, ¿verdad? Podamos nosotros leer bien, porque estamos ciegos. Cuando no hay un hombre de Dios, en la tierra hay oscuridad. Si no hay una lámpara, ¿podré yo leer la Biblia? ¿O la podré yo entender más bien? No. Lámpara, dice el rey David, a mis pies es tu palabra, porque la palabra de los hombres de Dios son como una luz
para entender. Por eso decía, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Quién sí tiene la facultad para arrebatarle las almas a Satanás? ¿Un ministro? ¿Una pastora? No, la tiene, ¿verdad? El que Dios ha puesto, un apóstol, para que pueda, ¿verdad? Dice, convierte de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando el apóstol Pablo, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿La herencia de cuál? La vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿verdad? Hermanos, parece que ya se me va a cortar la. Otro ratito, otra ocasión, dejamos otro lado, hermano Yael, pues Dios los bendiga por estar aquí con nosotros y todos los que estuvieron aquí. Dios les guarde, hermano. Amén, hermano, Dios le pague.